El antisemitismo es un fenómeno antiguo. El antisemitismo no es un invento de Hitler. Desde la Edad Media en Europa, los judíos fueron víctimas de discriminación y persecución, a menudo, por motivos religiosos. Los cristianos vieron la fe judía como una desviación que debía ser combatida. Los judíos fueron, a veces, obligados a convertirse, o se les prohibían ejercer ciertas profesiones. En el siglo XIX, la religión desempeñó un papel menos importante. Y en su lugar, surgieron pensamientos acerca de las diferencias entre las razas y pueblos. Así se originó la idea que los judíos pertenecían a otro pueblo diferente que, por ejemplo, los alemanes. Incluso si los judíos se convertían a la fe cristiana, continuaban siendo diferentes debido a su línea de sangre. Hitler descubrió el antisemitismo. El origen del odio contra los judíos de Hitler es desconocido. Él describe su pensamiento como antisemita en Mein Kampf, Mi lucha, como el resultado de una larga lucha personal. En el periodo en el cual él vive y trabaja como pintor en Viena, 1908 a 1913, su aversión a todo judío se hizo realidad. La mayoría de los historiadores opinan que Hitler ha inventado posteriormente esta declaración. De esta manera, podía lograr convencer a las personas que no creían hasta entonces en sus ideas. Sí, se ha podido establecer que Hitler desde muy joven ha tenido contacto con ideas antisemitas. Hasta qué profundidad ha compartido estas ideas no hay pruebas de ello. Durante su periodo en Viena, ya tenía todos los prejuicios contra los judíos, pero no están dichas ideas entonces convertidas en una imagen bien definida para el resto del mundo. Así es como uno de sus clientes más leales de sus pinturas en Viena era un judío, Samuel Morgenstern. Declaraciones fantasiosas sobre el porqué del antisemitismo de Hitler. Existen también numerosas declaraciones fantasiosas. Tal vez se avergonzaría Hitler en parte de su propia ascendencia judía. Otra declaración por el antisemitismo está asociada a un trauma causado por un ataque con gas venenoso en la Primera Guerra Mundial. También hay teorías que sugieren que Hitler tenía una enfermedad venérea contagiada por una prostituta judía. Para todas estas explicaciones no hay ninguna prueba certera de las mismas. El nacionalismo alemán y el antisemitismo. Lo que sí sabemos es que dos políticos austríacos tuvieron un efecto significativo sobre el pensamiento de Hitler. El primero, Georg Ritter von Schönerer, 1842 a 1921, era un nacionalista alemán. Opinaba que las regiones de habla alemana austrohúngara debían unirse al imperio alemán. Según él, los judíos no podían ser ciudadanos alemanes plenos. Del segundo, el alcalde de Viena Karl Lueger, 1844-1910, Hitler aprendió cómo el antisemitismo y las reformas sociales podrían ser exitosas. En Mein Kampf, Mi lucha, Hitler menciona a Lueger como el alcalde alemán más grande de todos los tiempos. Cuando Hitler llega al poder en 1933, llevará a la práctica ideas similares. Hitler en la Primera Guerra Mundial. Un momento decisivo en la vida de Hitler fue la Primera Guerra Mundial, la cual le da un objetivo a su, hasta ese entonces, poca exitosa vida. Se alista como voluntario en 1914 en el ejército alemán que, junto con la monarquía austríaca, lucha contra Francia, Inglaterra y Rusia. A pesar que estuvo poco tiempo en el frente de batalla, obtiene una condecoración por el coraje demostrado. Cuando en noviembre de 1918, Alemania presenta su dimisión, Hitler se encuentra en un hospital militar, ya que fue herido en los ojos durante un ataque con gas venenoso en Bélgica. Postrado en la cama escucha la noticia de la rendición, y esto lo sume en una profunda crisis. Escribe, de repente vi todo negro. Tambaleando hasta mi cama, apreté mi cabeza ardiente entre la almohada y manta. Inicio de la carrera política de Hitler. Después de la Primera Guerra Mundial reina el caos en Alemania. Ahora que el emperador alemán ha abdicado, comienzan levantamientos. Los grupos de izquierda intentan llegar al poder en diferentes lugares. Así también en Múnich, donde durante una revolución de corta duración fue erigida la República Popular de Baviera.
Esto provocó una reacción contraria por parte de la derecha que terminó en un derramamiento de sangre. Estos eventos causan una gran impresión en Hitler, quien todavía en ese momento está al servicio del ejército. Allí descubre su talento para la oratoria. Pronto el ejército lo puso a cargo de dictar cursos. Estos están destinados a los soldados para advertirles del peligro comunista y profundizar los sentimientos de nacionalismo. En esta función, Hitler conocerá al Partido Obrero Alemán, que posteriormente se convirtió en el NSDAP. Esto significa el comienzo de su carrera política. La radicalización del antisemitismo de Hitler con el telón de fondo de la revolución y de la violencia, el antisemitismo de Hitler toma formas cada vez más radicales. Lo que sí sorprende es que Hitler no está a favor de los incontrolados, emocionales, pogromos, brotes de la violencia antijudía. Él aboga, en cambio, por un antisemitismo inteligente. Este posee formas jurídicas y eventualmente llevará a la desaparición de los judíos. Ya en agosto de 1920 Hitler compara a los judíos con gérmenes. Afirma que no se puede ser capaz de combatir una enfermedad sin destruir su origen. En su opinión, la influencia de los judíos nunca desaparecerá si no desaparece entre nosotros su causante, el judío. Las ideas radicales abren el camino para el asesinato en masa de judíos en la década de 1940. El capitalismo y el comunismo, una conspiración judía. Hitler culpa a los judíos de todos los males en el mundo. Alemania está débil y en decadencia por la influencia judía. Los judíos, según Hitler, pretenden dominar el mundo, para lo cual habrían de utilizar todos los medios posibles, incluido el capitalismo. Aquí, Hitler utilizó los prejuicios existentes que relacionan a los judíos con el poder financiero y sus ganancias. Hitler no permite interferencias de opositores a su pensamiento. El comunismo es, según él, una conspiración judía. Una gran parte de los dirigentes comunistas es judío. Sin embargo, solo una pequeña parte de los judíos es comunista. En la guerra con la Unión Soviética, a partir de 1941, la idea del comunismo judío generará terribles consecuencias. La población y los prisioneros de guerra son tratados de manera brutal por los alemanes. El racismo de Hitler, no solo hacia los judíos. Hitler ve el mundo como un lugar de lucha permanente entre los pueblos. Según él, existen razas inferiores y superiores. Los alemanes están entre los pueblos de razas superiores y los judíos inferiores. También tiene opiniones sobre otros pueblos. Así él ve al pueblo eslavo como inferior, destinado a ser dominado. Hitler también piensa que el pueblo alemán solo puede ser fuerte si su raza es pura, lo cual trae como consecuencia que las personas con enfermedades hereditarias sean consideradas perjudiciales para la raza. Entre ellos, se encuentran no solo personas con una discapacidad física o mental, sino también alcohólicos y criminales incorregibles. Una vez que los nazis llegan al poder, esto acarrea como consecuencia la esterilización forzada y el asesinato de personas. Holocausto. Las ideas que desarrolló Hitler desde la década de 1920 siguen más o menos intactas hasta su muerte en 1945. Lo que sí cambia es que en 1933 alcanzó el poder para llevarlas a la práctica. Durante la década de 1930, hace todo lo posible para ahuyentar a los judíos en Alemania de la sociedad alemana. Con el estallido de la guerra, los nazis pasan al asesinato en masa. Casi 6 millones de judíos son asesinados durante el Holocausto.